Capítulo 1. Tunk. 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 El martillo resonaba por todo el cobertizo. Tunk. 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 La incandescente fragua estaba encendida. Tunk. Signo de exclamación abierta. Cuidado, mocoso. Dijo una voz bastante mayor con cierta sabiduría. Un mal golpe puede arruinar la hoja. Perdón. Se disculpó Zero. Él se encontraba enfrente de un yunque. En una de sus manos se encontraba una pinza, esta sujetaba una hoja al rojo vivo, en la otra, se hallaba un martillo que estaba utilizando para darle forma a esta. Tunk. Tunk. Eso es, utiliza menos fuerza, sé firme, pero constante, dijo la voz. A pesar que Zero era la única persona dentro del taller, esta voz se oía claramente. Creo que ya está lista, abuelo Muramasa. Entonces sabes qué hacer, contestó este. Zero asistió. Él llevó la hoja hacia una pila repleta de aceite hirviendo. Con mucho cuidado, la sumergió dentro de esta y observó cómo el agua comenzó a emitir vapor. Después de unos minutos, el aprendiz de herrero sacó la hoja que resplandeció con una luz blanquecina. El aprendiz de magus se volteó y alzó la hoja para analizarla con su análisis estructural. Sin tener que esperar casi nada, la información llegó a su cabeza. Esta puede ser considerada como una hoja corta para una espada japonesa para ser exactos. En su mente, también aparecieron otros datos, como su dureza, resistencia, afilado, entre otras cosas. Todas estaban en su máximo esplendor, pues la espada acababa de ser forjada. Su compresión estructural no le dijo casi nada sobre su historia, por obvias razones. Por último, a su mente llegó la información de las propiedades especiales de la hoja, gracias a los materiales utilizados al momento de su forja, principalmente a los talismanes o myodo. La espada ha ganado un cierto grado de efectividad contra los espíritus malignos de origen sintoísta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te parece, abuelo? Preguntó Zero mostrándole la espada a nadie en particular, o, al menos, eso parecía. Si alguien se fijaba bien, podría observar cómo el chico le mostraba la espada a otra espada. Más específicamente, a su katana Muramasa. Los kanjis grabados en la hoja, mediante las cuales estaba escrito el apellido Muramasa, se iluminaron mientras la misma voz volvió a hablar. Nada mal para un aprendiz de herrero. No está cerca de las espadas menos renombradas de mi era, pero, para alguien que empezó a forjar hace poco menos de un año, es un buen trabajo. Aunque solo será útil contra espíritus malignos sintoístas, utilízala contra algo más que eso y su eficacia decrecerá mucho. Sí. Eso me dijo mi análisis estructural. Dijo Zero sin poder acostumbrarse del todo a hablar con su espada. Él recordaba cómo, un par de meses después de haber obtenido la katana, algo extraño ocurrió. Cada noche, tenía sueños cada vez más lúcidos sobre la forja y el misterioso herrero que la habitaba. Cada vez podía hablar más con él hasta que, cuando finalmente su cobertizo fue reestructurado para ser utilizado de manera adecuada como su taller y pudo empezar con su primer trabajo, la voz de su antepasado le gritó al pelirrojo a los cuatro vientos. Signo de interrogación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. ¿Qué demonios se supone que estás haciendo? Ni siquiera sabes sujetar bien ese martillo. Vas a romper la hoja. No poseía mi última creación para ver cómo masacras una espada. Decir que Zero se había sorprendido sería un eufemismo. Casi salió corriendo del taller. Su padre, por su lado, solo se mostró algo sorprendido. El viejo asesino de magus ya había inferido que la maldición de la katana servía para heredar los conocimientos que la familia de su hijo adoptivo debió haber estado guardando por años. Aunque no esperaba que Muramasa hubiera sido un herrero tan capaz que incluso logró impregnar su última espada con su espíritu, logrando, de esta manera, transferir una parte de este dentro de la katana. Él se había presentado como Senji Muramasa y, considerando que el primer Muramasa fue Sengo Muramasa, él debió haber sido el segundo o el tercer maestro herrero. Al decir que la espada que estaba poseyendo era la última creación forjada por Muramasa, no había duda de que se trataba del tercer maestro herrero. Lo cual tenía sentido pues, al primer famoso herrero, siempre se le había descrito como un herrero muy hábil, pero con una mente violenta y desequilibrada, al borde de la locura. Locura que se suponía había pasado a sus cuchillas. Tanto es así que se creía popularmente que éstas tenían hambre de sangre, e impulsaban a sus samuráis a cometer asesinatos o suicidios. Pero el antepasado que estaba dentro de la espada parecía una persona calmada, tal vez algo tosco y un poco borde, pero sin llegar en ningún momento a ser alguien violento y desequilibrado. Senji les explicó cuál era su objetivo: crear la última y más poderosa espada, la espada definitiva. Objetivo que heredó de sus antepasados y transmitió a sus descendientes. También les contó cómo, justo antes de su muerte, vio su misión ser truncada por el tiempo. Debido a esto, utilizando lo que le quedaban de sus fuerzas, él creó su última obra,
una katana que sirviera para transmitir sus técnicas de forma precisa a sus descendientes. Sorprendentemente, fue tanto el esfuerzo que puso en esta, que terminó imbuyéndola con su espíritu, traspasando parte de esta a la espada. Desde entonces, él se había dedicado a legar sus técnicas de forja a sus descendientes, así como a recopilar las nuevas técnicas desarrolladas por estos. El joven de ahora 14, no sabía a qué se refería su antecesor, no obstante, por algún motivo, él también podía intuir que, en efecto, ya se conocían. Finalmente, el viejo herrero le preguntó a Shirou si estaba dispuesto a ayudarle con su objetivo. Y, para sorpresa del niño, no le tomó mucho tiempo decidirse. A algo dentro de él le emocionaba la idea de crear tan maravillosa arma. A Kiritsugu tampoco le pareció mal la decisión, su hijo había sido distorsionado debido al incendio de Fuyuki, este lo dejó sin nada. De hecho, el viejo Magus temía el día en que Shirou se quedara solo. El niño no tenía ningún objetivo, nada más allá de su deseo de ayudar a las personas nacido como una forma de penitencia por haber sobrevivido al incendio. El que alguien le diera un objetivo, que al pelirrojo le gustara, y que no hiriera a nadie al intentar conseguirlo, era una bendición para él. Por un momento, el freelance pensó en contarle más sobre su sueño. No obstante, en el mismo instante en el que dijo las palabras, aliado de la justicia, el rostro de Irisbiel le vino a su mente. Su expresión deformada y agonizante mientras él apretaba su cuello, incluso si no era la verdadera Iri, era un claro recuerdo de lo que había sacrificado por perseguir su sueño. Lo perdió todo, a su esposa, a su hija, y mató a más de 500 personas sin obtener nada a cambio. Todo por perseguir un sueño imposible, hermoso, sí, pero imposible. Él nunca volvió a hablar de su sueño frente a Shirou, ya era suficiente con ser el origen del mayor mal que le habían hecho al chico. Además, ya lo estaba arrojando a un mundo muy peligroso. Él no le cargaría con un sueño inalcanzable. El simple pensamiento de que, al perseguir esa quimera, su hijo terminara en una conclusión como la suya, lo aterrorizaba. Kiritsugu entró al viejo cobertizo. Shirou, si no vienes pronto Taiga hará un desastre al no tener nada que comer. Ese pensamiento estremeció al aprendiz de Magus. Voy. Shirou tomó a Muramasa, nunca mejor dicho, lo colocó en su vaina y salió de su cobertizo, no sin antes darle un último vistazo a su taller. Habían logrado convertir el viejo cobertizo en un forja hecha y derecha, en cierta manera se sentía orgulloso de lo que habían logrado. El Magus vio a su hijo correr hacia la cocina y sonrió levemente. No le cargaré con esa maldición, ni siquiera para poner en paz a mi corrompida alma. El asesino de Magus sabía que no le quedaba mucho tiempo. Él creyó que la maldición que le habían colocado había sido negada por Avalon. Desgraciadamente, incluso si Avalon había logrado mitigar el efecto de la maldición que le impuso Angraminyu, la vaina ya no estaba con él y, de todas maneras, sin Arthur cerca, tampoco serviría de mucho, lo que se traduce en que ésta comenzó a hacerle efecto solo que, muy lentamente. Kiritsugu ahogó una risa irónica, entró en la última guerra del Santo Grial para obtener la copa y poder pedir un deseo, un milagro, la salvación de todos en el mundo creando una utopía. Y, precisamente porque el planeta estaba muriendo a un ritmo acelerado, y que la magia se estaba volviendo cada vez más débil, por ende, la maldición también, que esto fuera lo que le estaba permitiendo sobrevivir durante unos cuantos años más, era como una bofetada del mismo destino. Él entró dentro de la cocina. Taiga ya había llegado y estaba sentada alrededor de la mesa de la estancia. Shirou, por su parte, estaba terminando de servir el desayuno. El pelirrojo llevó la comida a la mesa y los tres se sentaron a comer. Itadakimasu, dijeron los tres. El trío desayunó mientras veían la televisión. Al ver las noticias, Shirou frunció el ceño. Viejo, ¿realmente crees que esa sea la única opción? Kiritsugu suspiró. No estoy seguro, aunque cada vez más parece que lo será. Quisiera creer que se encontrará una alternativa menos peligrosa, respondió él. Es algo muy difícil de aceptar, ¿no lo creen? Dijo Taiga desanimada. Ambos hombres en la habitación asintieron con la cabeza. La noticia que estaban viendo se trataba de dos investigadores debatiendo sobre la situación actual del planeta. Ya era algo irrefutable que el planeta estaba muriendo. Y ya nadie negaba que esta degradación se debía a la acción humana. Llegados a este punto, no tenía sentido intentar refutarlo. El proceso de degradación se aceleraba cada vez más con el simple pasar del tiempo. A pesar de las medidas tomadas por los diferentes países del mundo para prever este desastre, parece que ya era demasiado tarde, nada fue efectivo. Al ver la inminente extinción de la humanidad, todos los científicos del mundo empezaron a buscar alternativas. Fue de ahí de donde surgió. Lo primero que propusieron fue la colonización de otros planetas y, a pesar de que la humanidad había llegado a Marte años atrás, todavía necesitaba de muchos años más para desarrollar la tecnología para lograr que un planeta inhóspito se volviera habitable.
Muchas ideas más surgieron, sin embargo, al final, todas tenían un pero que las volvía irrealizables, todas menos una. Esa única idea se debatía hasta hoy. A pesar de que el plan ya había sido puesto en marcha, y que estaba cada vez más cerca de completarse, una enorme cantidad de personas se negaba a aceptarlo, porque este podría traer graves consecuencias. La consecuencia más impactante era la de tener que abandonar el plano físico. En efecto, dicha idea constaba de trascender al plano digital dentro de una enorme supercomputadora descubierta en la Luna. Proyecto Mooncell, le llamaron. La Mooncell era, básicamente, una supercomputadora con un poder de procesamiento tan absurdo que era capaz de incluso influir en la realidad. En pocas palabras, podía crear un milagro, el milagro necesario para salvar a la humanidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Fácil, ¿quién debía utilizarla y cómo? Literalmente esto se estaba debatiendo justo ahora. No obstante, la familia activista dominante, los Arway, habían prohibido cualquier viaje a la Luna, para evitar que alguien llegue hasta la Mooncell y la utilice de forma indebida. Esto había traído un sinfín de conflictos políticos que, junto con la situación del mundo, habían creado una situación de terrible decadencia. Kiri, Zero, ¿realmente tienen que irse a Inglaterra? Preguntó aún más desanimada Taiga. Kiritsugu asintió. Tengo algunos asuntos que completar en Europa y, para Zero, un cambio de ambiente le vendría bien. Taiga murmuró desanimada. Comprendo que Inglaterra es uno de los pocos países que menos se ha visto afectado por la situación actual, pero, aún así, Fuyuki también es uno de esos pocos lugares que se mantiene relativamente normal. ¿Realmente no se pueden quedar? Zero sonrió con pena. Discúlpanos Fujine, pero son asuntos muy importantes. Ella suspiró tristemente. Lo entiendo. Discúlpanos Taiga, pero esto está más allá de nosotros, dijo Kiritsugu antes de dirigirse a su hijo. ¿Terminaste el entrenamiento, Zero? El pelirrojo asintió. Había estado entrenado extenuantemente durante todo un año el manejo de la espada con Taiga, así como con los consejos que Muramasa le daba, y también había practicado hasta el cansancio su Magicraft de refuerzo. Literalmente, Kiritsugu le hacía reforzar al menos 100 bombillos diarios, así como analizar la estructura de todo cuanto viera. Era una locura, pero él no se quejaba. También había avanzado en el uso de la proyección. A pesar de que, en general, la Magicraft era inútil por el consumo extremo de mana al proyectar, ellos descubrieron que, cuando se trata de cualquier cosa que tenga filo, el gasto de mana se reducía enormemente. En pocas palabras, siempre que tuviera filo, la proyección podía ser utilizada de forma útil. No solo eso, Zero podía replicar con extrema facilidad cualquier cosa que cayera bajo el concepto de arma blanca y no solo a nivel estructural, podía replicar incluso su historia y habilidades. Lo único malo, era que éstas se degradaban un poco, volviéndose más débiles que las originales, y que, con el paso del tiempo, así como por la influencia de Gaia, terminaban deteriorándose hasta desaparecer. Aún así, gracias a la sugerencia de Muramasa, lograron darse cuenta de algo más. Si Zero forjaba algo y luego lo replicaba con la Magicraft de proyección, entonces éstas no se volvían más débil que la original. La explicación que Senji les había dado era que, al Zero forjar la espada, conocía toda la información posible sobre su creación pudiendo, de esta forma, replicarla a la perfección. Entonces prepárate para partir, dijo él mientras se levantaba de la mesa. Finalmente, Zero y Kiritsugu estuvieron listos. Ambos habían empacado todo lo que necesitaban y Taiga, junto con el viejo Raiga, los habían acompañado hasta el aeropuerto. En el trayecto, el chico le dio un último vistazo a la ciudad donde había pasado toda su infancia y parte de su adolescencia. Fuyuki, él esperaba volver aquí algún día, no obstante, sabía que se dirigía hacia la boca del lobo. Aún así, él era optimista, volvería, y traerían a ella de vuelta. Finalmente, los dos se despidieron, prometiéndole volver algún día a la joven profesora. Así, el dúo se montó en el avión con sus objetivos muy claros. Espérame Iya, antes de dejar este mundo, tengo que verte una vez más. Pensó solemnemente el Magus. Kiritsugu debía reunir los materiales y la información necesaria para una irrupción en el territorio de los, así como entrenar y preparar a Zero tanto como fuera posible para que pudiera ayudarlo en el rescate. Zero, por su parte, tenía dos objetivos: volverse lo suficientemente fuerte como para serle útil a su padre adoptivo en el rescate de su hermana, y aprender todo lo que le fuera útil para crear la espada definitiva. Iban directo hacia la boca del lobo, ambos lo sabían, pero recientemente Fuyuki tampoco era segura para ambos. La ciudad era el hogar de los Tosaka, una poderosa familia de magus quienes también ocupaban el puesto como segundos propietarios de la ciudad. También estaba la familia Matou, anteriormente conocida como Makiri, a pesar de que se encontraban en decadencia, todavía eran una familia de magos con un largo linaje.
Para casi finalizar, estaban los Einzbern, ellos también tenían una propiedad en la ciudad. Y, lo más preocupante de todo, era lo siguiente: si los contactos del asesino de Magus estaban en lo correcto, entonces dos familias de magos le habían pedido permiso a los Tosaka para residir en la ciudad. A cambio de ciertos beneficios, claro está, estos eran Ivmienia y los Ainsworth. Ninguno de estos eran nombres poco conocidos en el mundo iluminado por la luna. Y, aún más, se rumoreaba que los Tosaka estaban también formando lazos comerciales muy cercanos con la familia Animus Fere. ¿Por qué tantas familias de magos se concentrarían en una misma ciudad de un país asiático? Lo único que se le venía a la mente a Kiritsugu era: no, eso era imposible. Una vez que la guerra terminó, él mismo verificó cómo las lindas leyes de Fuyuki se debilitaron lo suficiente para que no fuera posible volver a realizar el ritual del Grial. En otras palabras, el Eavensfell estaba fuera de cuestión. Pero entonces, ¿por qué? El asesino de magos negó con su cabeza. Ya era demasiado complicado tener que lidiar con una familia de magos para tener que averiguar el significado de los movimientos de otras 5, él debía centrarse en su objetivo de rescatar a su hija. Por ahora, eso era todo lo que importaba. Así, padre e hijo comenzaron su viaje hacia uno de los 3 grandes institutos del desarrollo de la magia, la Torre del Reloj. Kiritsugu y Shirou acababan de entrar en el departamento. Antes de que el asesino de magos le pidiera al chico que le mostrara su brazo, ellos dejaron sus maletas en la sala. Yo solo quería ayudar, susurró Shirou. Lo sé, pero debes tener cuidado cuando vayas a ayudar a alguien. Tienes que tomar en cuenta varias variables. Kiritsugu observó el antebrazo del pelirrojo, este tenía un moretón. Signo de interrogación abierta. ¿Cuáles variables?, preguntó el chico confundido. Signo de interrogación abierta. ¿A quién vas a ayudar? ¿Cómo los vas a ayudar? ¿Por qué lo vas a ayudar? Y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de que los ayudes? Habló el asesino de Magus con normalidad, como si estuviera acostumbrado a considerar dichas variables. En la mente del chico, dichas variables empezaron a ser consideradas. 1. ¿A quién ayudaste? Respuesta: a una mujer y a un niño. Un oficial de seguridad en el aeropuerto los estaba maltratando a los dos. 2. ¿Cómo los ayudaste? Respuesta: intenté que el oficial de seguridad no los maltratara. 3. ¿Por qué lo ayudaste? Respuesta: no había ninguna razón en específico, pero, si tuviera que haberla, entonces simplemente sería que, la señora y el niño, estaban siendo maltratados sin ningún motivo. 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que los ayudarás? Respuesta: ya que Kiritsugu intervino, el guardia se tranquilizó, pero, si solo hubiera estado él, la mujer seguiría siendo maltratada, y él hubiera terminado con más que un simple moretón. Su padre adoptivo sacó un botiquín y utilizó una crema para bajar la hinchazón. Shirou, en la actualidad se está viviendo una histeria colectiva. Lo que hiciste fue lo correcto, pero debes tener cuidado. Sobre todo, cuando llegues a Inglaterra y entres en la Torre del Reloj. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué especialmente en la Torre del Reloj? Porque los magos son especialmente orgullosos. Un intento de ayuda podría ser tomado como una subestimación de sus habilidades y, al final, lo terminarán viendo como un insulto. Los magos son el tipo de personas que no aceptarán ningún tipo de ayuda, incluso si realmente lo necesitan. Pero eso es ridículo. Kiritsugu asintió. Lo es. Los avances que podrían hacerse en el mundo de la magia si los magos abandonaran su orgullo serían abismales. Pero eso significaría abandonar también el prestigio, y eso es algo que ellos nunca permitirán. Por eso debes tener cuidado cuando ofrezcas tu ayuda a cualquier mago. Entiendo. Shirou se acercó a la ventana de la habitación del hotel. El estado en el que se encuentra este país da un poco de pena. No podía ver los edificios más alejados por la contaminación. Él volteó hacia abajo y observó a la gente gritándose debido a la histeria colectiva que los inundaba. Y Jordania, es uno de los países más estables del Medio Oriente. A diferencia de los demás países deben estar mucho peor. Y los países de Sudáfrica deben estarlo aún más. Kiritsugu asintió. Solo cuando ves este tipo de situaciones, es cuando te das cuenta de la situación actual del mundo. Lo peor de todo esto, es que podría solucionarse con absurda facilidad. Shirou y Kiritsugu habían tomado un vuelo con escala desde Japón hasta Inglaterra. Ahora se encontraban haciendo escala en Jordania, uno de los países en Medio Oriente. Este vuelo era más económico que uno directo, y el freelance debía ahorrar tanto dinero como fuera posible. Esto con el fin de lograr que la operación de asalto contra los Einzbern fuera un éxito. Además, en el caso de que su plan fallara y Shirou no pudiera obtener una recomendación, Kiritsugu también necesitaba el dinero para poder mantener a su hijo dentro de la Torre del Reloj. Signo de interrogación abierta. ¿Utilizando la Moonfell? El asesino de magos asintió.
Es sorprendente que la humanidad no pueda ponerse de acuerdo, incluso al borde de la extinción. Kiritsugu suspiró. Si fuera el antiguo yo, ya hubiera estado planificando acciones en contra de los Arway. Son ellos quienes han colocado más trabas a la hora de emplear la Mooncell. La única razón por la que no me uní a la resistencia y me volví su enemigo, fue porque usar el Evansfell era mucho más factible. Los Arway tienen el control de, aproximadamente, el 60% del mundo. Lograr arrebatarles el casi control de la Mooncell es un trabajo para el que se necesita más que una sola persona. Zero. Signo de interrogación abierta. Sí. Repíteme nuestro plan. El pelirrojo suspiró. ¿Otra vez? Sí. Tener el plan lo más claro posible es lo que te permitirá sobrevivir en el mundo iluminado por la luna. Un error podría costarte la vida. Abordamos el vuelo a Inglaterra. Una vez que lleguemos al aeropuerto, nos separaremos. Yo tomaré un taxi que me estará esperando para llevarme a un complejo de apartamentos. Ahí me quedaré mientras estudio en la torre del reloj. Dejaré de presentarme como Amiya Shiroui. A partir de ahora, negaré cualquier tipo de relación contigo. Tampoco buscaré contactarte a menos que sea una gran emergencia. Mientras esté estudiando, mantendré un perfil bajo, crearé tantos contactos como me sea posible e investigaré todo lo que pueda sobre el estado actual de los Saintvern. ¿Eso es todo, no? Kiritsugu asintió. Mientras tanto, yo volveré a mi oficio como trabajador independiente. Intentaré negociar con la asociación para recuperar las partes restantes de la cresta de la familia Emilia. También buscaré cualquier punto débil en las defensas de los Saintvern. Viejo, ¿estás seguro de que puedes volver a tu antiguo trabajo? Dijiste que estabas lisiado. Preguntó Shirou preocupado. Y lo estoy. La cresta de los Emilia ahora está contigo, lo que dificulta el uso de mi Magicraft de control temporal, y varios de mis circuitos mágicos resultaron dañados en mi último trabajo. Dicho esto, nunca dependí en extremo de mi Magicraft para poder cazar magus o especies fantasmales. Todavía puedo utilizar mis balas del origen, así como todo el armamento que solía utilizar. Además, ya que tuve que investigar la magia de los semilla para poder adaptarla al combate, siempre que me mantenga en lo básico, debería ser capaz de utilizarla. Signo de interrogación abierta. Entonces, ¿estarás bien? Preguntó el pelirrojo preocupado. Siempre que no tenga que tratar con un magus o un apóstol muerto muy poderoso, o algo por el estilo, debería ser capaz de salir con vida de los trabajos. Al menos hasta que la maldición de Angra Mainview corrompa por completo mis circuitos, hasta el punto de que me sea difícil incluso el simple hecho de moverme. A la velocidad en la que avanza la maldición, debería tener al menos unos cuantos años antes de que el nivel de la corrupción se vuelva así de elevada. Pensó el magus. Signo de interrogación abierta. ¿Realmente eres tan infame en el mundo iluminado por la luna? Preguntó el pelirrojo sacándolo de sus pensamientos. Sí. Al cazar a varios magus que se salieron de control, me gané el odio de muchas familias. Es por eso que no deben descubrir que estás relacionado conmigo, al menos hasta que seas capaz de defenderte adecuadamente. Shirou asistió. El aprendiz de magus y guerrero se sorprendió cuando su padre le contó cuál era exactamente su trabajo como especialista. Él fue conocido como el asesino de magus, en cierto sentido era el asesino de la asociación. Se dedicaba a cazar magos y otros seres que se salían de control, poniendo en peligro a muchas personas inocentes. Pero al hacerlo, salvaba a tantas personas como le era posible. Cuando Kiritsugu le contó sobre esto, Shirou declaró que eso era algo admirable, cosa que el asesino de magos negó. El freelance le contó que, para detener a esos magos, tuvo que hacer cosas terribles, acciones que, incluso, les costaron la vida a personas inocentes. El pelirrojo estaba confundido, él simplemente no podía ver al mismo hombre que lo había salvado, como un frío asesino que sacrificaba a la minoría para salvar a tantos como le fuera posible. Él quería saber más sobre el pasado de su padre, pero, al ver el rostro adolorido de este, Shirou se contuvo. Ve y descansa, todavía quedan 2 horas hasta que salga el próximo vuelo. Te despertaré cuando llegue la hora. Shirou asintió y se dirigió a su habitación. Utilizar hipnosis para que el niño se vaya a dormir. ¿Qué planeas? Habló la espada que Shirou había dejado en la sala. Quiero hablar contigo un momento. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres? Necesito que cuides a Shirou de ahora en adelante. Ambos sabemos que no está hecho para ser un mago, no tiene la personalidad que los magos deben tener, es pocas palabras, es demasiado bueno para su propio bien. Lo sé, es por eso y por tu relación con él es que esta misión es tan riesgosa. Dijo Senji. En un principio, no estaba seguro de que esto fuera a funcionar, de hecho, estuve a punto de abortar todos los planes múltiples veces. Si sabías que los riesgos eran tan altos y las probabilidades de que saliera todo bien eran tan bajas, ¿por qué no lo hiciste? Para alguien que es tan meticuloso y calculador como tú, esta es una acción ilógica.
Kiritsugu sonrió con ironía. ¿Cuál es la probabilidad que lograras crear la espada definitiva? En vida, eran casi nulas. Mi objetivo, al fin y al cabo, es crear un arma que iguale e incluso supere a varias construcciones divinas. Crear eso, con el tiempo limitado de una vida humana, es prácticamente imposible. Y, aún así, seguiste persiguiendo dicho sueño sin dudarlo, al igual que yo. La mayor diferencia es que, a diferencia de ti, yo terminé perdiéndolo todo, y llegué a un objetivo opuesto al que quería lograr. Signo de interrogación abierta entonces. Preguntó curioso Muramasa. Shirou fue distorsionado por el incendio de Fuyuki, y sufre del síndrome del superviviente. Al ver lo terco que es cuando se le mete algo en la cabeza, y el poco sentido de autoconservación que tiene, he tratado de evitar que se entere del sueño que perseguí. Para alguien como él, que vive con la culpa y el deseo de ayudar, ser un héroe de la justicia debería ser como la meta perfecta que debe conseguir. Pero temes que llegue a la misma conclusión a la que tú llegaste. Él asintió. Así es y, en mi ignorancia, se lo comenté. A pesar que me arrepentí y no volví a hablar de ello, me vi obligado a tocar el tema tangencialmente cuando le expliqué por qué llegué a ser conocido como el asesino de magos. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que lo heredó? Tu sueño. Lo dudo. Pero mis palabras tuvieron un efecto en él, y creo que su actuación en el aeropuerto es una señal que demuestra que estoy en lo correcto. Por eso quiero que lo protejas, no solo del mundo iluminado por la luna, sino también de su propia distorsión. Signo de interrogación abierta. ¿Y no temes que acabe mal al perseguir mi sueño? Es diferente. Incluso si se obsesiona con crear la espada definitiva, tú estarás ahí para guiarlo. Incluso si falla, solo debe transmitir sus logros a través de ti, como lo hicieron sus predecesores. No debería de poner su vida en riesgo por eso, o al menos, eso espero. Senji se quedó callado por un momento, después finalmente habló. Bueno, lo entiendo, además, es mi descendiente. No puedo dejar que muera tan fácilmente. Tranquilo, le ayudaré a conseguir una buena vaina. Esto pilló desprevenido al Magus. ¿Vaina? Muramasa rió ligeramente. Ese chico es tan cercano a ser una espada como lo es a ser un humano. En pocas palabras, lo que él necesita es a alguien que actúe como su vaina. Las espadas se dañan si se usan mucho y no reciben el mantenimiento adecuado. Las vainas se usan para retenerlas y resguardarlas, de modo que no se dañen. El chico necesita a alguien que actúe de esa forma. Aunque algo extrañado por la forma en la espada decidió explicar las cosas, el asesino de magos entendió el punto. Encontrar a alguien así será algo complicado. Pero es mucho más sencillo que ser un héroe de la justicia o crear un arma casi imposible. Ante este comentario, el freelance no pudo hacer nada más que esbozar la misma sonrisa irónica con la que había al día siguiente. Shirou se encuentra trabajando en un aeropuerto en Londres. La gente le rodeaba, algunos abordaban y otros desabordaban. Decir que no estaba nervioso sería una tontería. Aunque los dos habían volado en el mismo avión, él se separó de su padre dentro de este para que nadie sospechara de su relación. Había desabordado del avión por su cuenta y ahora estaba en un país que no conocía. Iba hacia un lugar repleto de personas que podrían matarlos y llegaban a enterarse de su relación con Kiritsugu. Además, su único aliado colgaba de su cintura, resguardado en su vaina. El chico con grandes ojeras agradeció que su padre hubiera conseguido grabar un pequeño hechizo en la vaina de su espada. Este creaba una sencilla sugestión que hacía que cualquier persona normal no le diera importancia a la katana. El aprendiz de Magus salió del aeropuerto y vio a un hombre con un cartel con su nombre. Por primera vez desde que empezó a recibir esas espartanas lecciones de inglés dadas por Taiga, el pelirrojo realmente las agradeció. «Disculpe», preguntó el hombre enfrente del taxi. «Sí, soy yo», dijo el aprendiz de Magus mientras mostraba su identificación en el pasaporte. El hombre asintió. «Bien, primero, coloquemos tu equipaje en la maleta del vehículo. Después de que lo hagas te llevaré a donde me han indicado». «Gracias». El chico guardó su equipaje con la ayuda del conductor. Y después se montó en el auto, dejando que lo llevaran a su destino. Así, el conductor lo llevó por Londres hasta la dirección que le habían proporcionado. Fuyuki era una gran ciudad, tanto así que estaba dividida en dos partes, pero no era nada comparada con la capital de Inglaterra. Era tan grande que Shirou tenía miedo de perderse. Si sus estudios estuvieran limitados a solo una parte de la ciudad, a él no le preocuparía, pero como cada departamento tiene sus propias instalaciones repartidas por todo Londres, al aprendiz de Magus no le iba a quedar de otra que aprender cómo moverse dentro de la capital. El pelirrojo entró en el espacio donde se encontraban las instalaciones y se sorprendió al verlas. Cuando el viejo dijo que en la facultad de creación todos eran artistas, en alguno que otro sentido, no estaba bromeando. Si el aprendiz de herrero tuviera que describir las instalaciones con una sola palabra, esa sería extravagante. Los edificios eran todo menos típicos. Las estatuas o
mejor dicho, golems, adornaban las calles. Las luces de las lámparas brillaban de colores diferentes y de forma intermitente. Esto es increíble. Shirou pensó emocionado, mas no lo demostró. Kiritsugu se lo había advertido, no reveles tus pensamientos ante los magos, o se aprovecharán de ellos. Él era un terrible mentiroso, pero gracias a su padre y a Senji, había logrado controlar sus emociones, al menos hasta cierto punto. Shirou entró al edificio que parecía ser su dormitorio. El estrafalario edificio lo confundió un poco, pero, después de algunas idas y vueltas, él logró encontrar su habitación. Por favor, que sea esta, suplicó el chico antes de introducir su llave y girar la perilla. Para su suerte, la llave entró sin problemas, la puerta se abrió y él pudo entrar. ¡Qué bien! Por un momento creí que tendría que pedir ayuda o algo. Eso podría ser malo, ya que no conozco a nadie. Shirou entró a su dormitorio, él observó que no era más que una recámara normal, unos pocos muebles, un closet y una cama. Bien, es todo lo que necesito. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te parece, abuelo? Es lo suficientemente bueno. Ahora, vamos, comienza a configurar el hechizo, tal y como te enseñé. Shirou asistió. Él sacó 4 pequeñas hojas de metal que se encontraban guardadas en su equipaje y las colocó en las 4 esquinas de la habitación. Luego tomó un poco de polvo de acero y procedió a crear un círculo mágico, tal y como su maestro le indicaba. ¿Está listo? Bien, entonces colócame en el centro. Shirou hizo lo que se le pidió y clavó la katana en el centro del círculo. Ahora enciéndelo con tu Od. Shirou asintió y encendió sus circuitos mágicos, su Od pasó a la katana y destapasó al círculo mágico. Creación de territorio, el taller de Muramasa. Al decir estas palabras, toda la habitación empezó a cambiar. El círculo se grabó a fuego en el piso y, cuando la remodelación acabó, la habitación se convirtió en una mezcla entre el cuarto que había en el dormitorio y el taller en su casa en Japón. Esta era la única Magicraft de manipulación de territorio que Muramasa podía utilizar, la visualización de que su taller siempre estaría junto a él. Bien, parece que funcionó a la perfección. Muramasa hubiera asentido si pudiera. Era nuestra única opción, un herrero no es nada sin su taller. Shirou asistió. Por cierto, mocoso. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Signo de interrogación abierta. ¿Crees que estuvo bien? Senji no era alguien que demostrara mucho su preocupación, pero eso no significaba que no estuviera preocupado por su descendiente. Signo de interrogación abierta. ¿HMN? ¿A qué te refieres? Preguntó el pelirrojo confundido. No le contaste a Kiritsugu sobre tus sueños, dijiste que lo harías. El aprendiz de Magus se veía algo arrepentido. Tenía planeado hacerlo, pero me di cuenta que el viejo ya tiene muchas cosas de las que preocuparse, no quiero ponerle más encima. Eso lo puedo entender, pero entiende tú esto, chico, los sueños para los Magus son mucho más de lo que puedes ver a simple vista. Esas pesadillas que últimamente te aquejan, pueden representar más de lo que te imaginas. Shirou tragó saliva. ¿Crees que pueda ser algo peligroso? Normalmente, te diría que es poco probable, pero, considerando el contenido del sueño, estoy casi seguro que sí. En ese caso, tendré cuidado. Por tu bien, espero que así sea. El pelirrojo asintió. ¿Quieres que empecemos a forjar? Senji sonó alegre. Me alegra que te encuentres entusiasmado. Pero después de un largo viaje lo mejor que puedes hacer es descansar, debes poder mantenerte concentrado a la hora de forjar. Entiendo, en ese caso me iré a dormir. Buenas noches, abuelo. Duerme bien, chico. Normalmente, Shirou hubiera estado encantado de poder dormir después de un día tan ajetreado, pero, desde hace unas semanas, eso había cambiado. Cuando era niño y acaba de ser adoptado por Kiritsugu no paraba de tener pesadillas sobre el incendio, pero, desde que se encontró con Muramasa, sus sueños habían cambiado, de tener pesadillas sobre la tragedia empezó a soñar con espadas. Sin embargo, eso solo duró hasta hace algunas semanas, el incendio volvió y volvió con más fuerza que nunca, cada noche era peor, y hoy no sería la excepción.